es que el público participe y que se sienta inmerso en el acto. O sea que, por favor, preparaos preguntas. Creo que alguien le ha dado una buena pasta para que haga preguntas, incluso se nos he pasado, espero que no se olvide. Bien, ante todo voy a presentaros a los autores del Vecino. A mi derecha empezaré por el guionista, entre otras cosas porque cuando se cita un cómic hay que empezar primero por el guionista y luego por el dibujante, más que nada porque primero es el guionista y luego el dibujante a la hora de intervenir en la obra. Santiago García, a mi derecha, es licenciado en periodismo y en historia del arte, es traductor, es guionista, es escritor, es teórico de la historieta y dentro de poco va a publicar, muy en breve, va a aparecer un libro, un ensayo que se titula La novela gráfica, que va a publicar Astiberri. Y es el guionista del Vecino, entre otras obras. A mi izquierda está Pepo Pérez, que es licenciado en Derecho, es dibujante, es teórico de la historieta también, ha desarrollado esta labor en diversas publicaciones sobre cómics, pero también en sus propios blogs, que ha tenido un par, si no recuerdo mal, y es dibujante. Y debo decir que empezó a publicar conmigo como editor. Por eso está tan bien formado y ha llegado hasta donde ha llegado. Bueno, hombre, podríamos llamarle Pepo Raymond, pero no. Pero yo creo que este chico puede emular casi a Raymond, en cierto sentido. Había sido, sí. Pues aquí tenemos a dos maestros de la narrativa dibujada en otra vertiente. Bien, debo deciros antes de empezar que esto es una noticia de última hora y tal vez algunos y algunas no lo sepáis. Se han hecho públicos los finalistas a los premios del Salón del Cómic y El Vecino está como finalista en el premio a la mejor obra, en el premio a mejor guión y el amigo Pepo Pérez está como finalista en el premio a la mejor divulgación. O sea que de entrada se les felicita aquí a ambos dos por todo lo que ello supone. Bien, vamos a ver El Vecino, vamos a ello. Esto que tenéis aquí son las portadas de los libros que recopilan los tomos 1 y 2 del Vecino a vuestra izquierda y el tomo 3 del Vecino a la derecha. Pero vamos a empezar por el principio. El Vecino se publicó, en primer lugar, el primer tomo se publicó en 2004, lo publicó Astiberri en formato de álbum, en tapa dura y en color. Aquí hay una página de ejemplo. Luego, inmediatamente entraremos en detalles con ellos. El segundo tomo del Vecino, El Vecino 2, fue publicado también por Astiberri, si no recuerdo mal, en 2007, también en formato álbum, en tapa dura y en color. Y luego, El Vecino 3 fue publicado en 2009, también por Astiberri, en formato novela gráfica, otro formato, luego hablaremos del tema, y en blanco y negro. Y se han publicado varias historietas del Vecino, cortas, con los personajes de la serie, en la revista El Manglar, en diversos números de la revista. Por tanto, vamos a empezar por el principio, si os parece bien, por el primer tomo. Yo quisiera preguntaros, en 2004, era un año un tanto, parece cercano, pero era un año un tanto extraño en la industria de la historieta, porque daba la sensación de que estaba empezando a emerger, todavía no del todo, el tema de la novela gráfica, pero había no dificultades, pero lo cierto es que los autores españoles no publicaban demasiado. Las revistas habían pasado la historia, donde era más fácil publicar, excepto algunas, por cierto, por supuesto, como el Jueves, por supuesto, se sigue publicando autores de cómic, no solo de humor, españoles, pero era más complicado publicar. Y a mí me gusta preguntaros a los dos, empezad quien quiera, a quién se le ocurre El Vecino y por qué en aquel momento. Bueno, pues nada, ante todo, primero, buenas tardes a todos los presentes y muchas gracias, Tony, por estar aquí y ayudarnos a presentar la obra en Barcelona. Antes que decir incluso que por qué, cómo se nos ocurre o lo que sea, me ha llamado... No se oye, ¿no? ¿No se oye? ¿Ahora sí? Bueno, que no me llama la atención la reflexión que has hecho porque es importante también para la historia del Vecino. Ya, acaso que te cuento un poco más de los orígenes, yo lo que te voy a decir es que me parece interesante que si piensas hace 10 años, hasta principios de los 2000, era imposible o inconcebible sacar una obra en tapa dura y a color de un autor español y estábamos nada más que con los cómics books en blanco y negro que nos pareciera la solución para todo. Tú además lo conoces bien porque llevaste una línea en ese sentido en Planeta Agostini, la línea de Laberinto de autores españoles.
Y ahora, 10 años después, estamos en el reino de la novela gráfica, en el que cualquiera puede empezar publicando directamente un libro en tapadura de muchas páginas, incluso a color, ¿no? Y esto, el 2004, es justo ese punto intermedio en el que ya se nos ha olvidado cómo se pasó de una cosa a otra, y es cierto que es un momento en el que ya parece que no era tan apropiado seguir haciendo esos comic books modestos, y al mismo tiempo tampoco estaba consolidado el formato de novela gráfica como el de ahora, ¿no? Entonces, quiero decir que esto es algo que determina mucho quizá la decisión que tomamos de hacer El Vecino 1 como un álbum a la francesa, digamos, ¿no? Era el formato que en ese momento nos parecía asequible, ¿no? Quizá no... Lo digo porque también El Vecino es una obra en la que hemos pensado mucho en el tema de los formatos, sobre todo a medida que avanzábamos. Hemos ido reflexionando mucho sobre ello. Y es curioso ver cómo al principio la reflexión es nula. O sea, nos lanzamos ahí con lo que de pronto Dios nos da a entender que puede ser lo que hay que hacer, pero no sabemos muy bien por qué, y hacemos un álbum a la francesa, ¿no? Que bueno, cuéntate un poco cómo surge o por qué. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, de verdad, muchas gracias por la presentación. La génesis fue bueno, pues hablando, ¿no? Como se entiende la gente, ¿no? Bueno, hay que decir que Tony es bastante culpable de todo esto. ¿En qué sentido? Porque Tony fue el que nos presentó. Ah, es verdad, es cierto, eso es verdad. Tony, eres responsable de que estemos aquí ahora. Pero eso tiempo atrás, sí, en Coruña, en el Salón de Coruña en 98, en un salón del cómic de... Me acuerdo que me dijiste, ¿va a presentar a Pepo Pérez, que era el dibujante de ahí en el laberinto, que hemos dicho, y dijiste, yo creo que vas a hacer migas con él, no sé qué, y esto. Y dijiste, a ver si tú te ocupas de él, no sé qué. Me lo encasquetaste así, y fíjate, a lo tonto ha acabado volviendo hacia ti como un boomerang la idea. Yo creo que es lo que tiene... Sí, en 98, verano en 98. Sí. Bueno, pues allá por el 2002, en una charla hablando de que a mí me apetecía hacer algo en serio, o sea, hacer un álbum de bastantes páginas, y comentando un poco la vaga idea que tenía en mente, pues coincidimos. O sea, Santiago tenía algo pensado parecido, pero mucho más concreto. O sea, yo le comenté la idea que tenía vaga, porque realmente no la tenía concretada ni tenía idea argumental, de hacer algo, de mezclar de alguna manera, que por cierto, la verdad es que debe ser algo que tenemos en la cabeza mucho de nuestra generación, porque se ha hecho por parte de muchos autores distintos, cada uno con su enfoque, de mezclar el costumbrismo con los superhéroes. Y en ese momento, en una conversación por teléfono, pues Santiago me contó la idea que tenía. De tiempo atrás, que se la imagina como una obra de teatro, en principio, que era pues la idea de dos vecinos, pero con la peculiaridad de que uno de los vecinos es un superhéroe, y claro, pensada en un momento inicial como para obra de teatro, pues la historia era básicamente de las charlas, de lo que sucedía en el edificio, en las casas de ellos. Entonces a mí la idea, la verdad es que me parece que me encantó, la verdad, me gustó mucho, me pareció que era muy original, sí, y que se podía desarrollar también, dar muchos juegos, y yo la animé y digo, bueno, pues si tú te animas a escribir algo, yo te lo dibujo. Y bueno, pues efectivamente se animó, y 8 años más tarde, porque seguimos ya con 3 capítulos de la historia vecinal, ¿no? De ese vecindario de superhéroe con opositor, ¿no? Has hablado, para los que no lo sepáis, que supongo que prácticamente todos lo sabéis, pero bueno, digamos que El Vecino gira alrededor de esa relación entre dos personajes, que son José Ramón y Javier. Javier es un superhéroe, conocido como Titán, y se supone que El Vecino parte de la premisa de que van a hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, sería un estudio de lo que es la cotidianidad del superhéroe, ¿no? Pero se junta lo que es el superhéroe y la cotidianidad. Se juntan dos géneros o dos tratamientos de géneros muy distintos con algunos elementos del humor.